En este top veremos que en la mayoría de los casos lo malo no es tanto la época ni el lugar, sino una combinación de ambas lo que hace que un momento de la historia sea un eterno martirio. Agárrate bien porque este es el top de las peores épocas en las que pudieras vivir. Número 5. Abrimos este puesto con una época muy distante. Se trata nada más ni nada menos que el Paleolítico, la época de las cavernas, un tiempo en donde no existían las sociedades. No se podía tener ni siquiera el lujo de tener un hogar. En una era en donde el alimento se tenía que conseguir sola y exclusivamente quitándole la vida a otro ser vivo. Lo que se conocería en un futuro como cazar. Y no había individuos especializados en ello. Ese labor lo tenías que hacer tú. O si no, morirías de hambre. Porque ni siquiera la humanidad había domesticado aún la agricultura, ni siquiera la ganadería, sin mencionar los cambios de clima tan radicales. Esta era una época en donde nadie podía vivir porque estaban demasiado ocupados en sobrevivir. Número 5. Número 4. Esta es de las más recientes de la lista. Ocurrió hace no menos de 100 años. Hablo de principios del siglo XX. Una época que se cobró más vidas humanas que las que existieron en toda la historia de la humanidad previas a este siglo. Una época en la que al menos que hayas vivido en Latinoamérica, y solo y exclusivamente en Latinoamérica, de no ser así, la vida era toda una tortura y agonía. La gente vivía diario con el temor de que su hogar, el lugar en donde te sientes protegido, tal y como si te sintieras envuelto en los brazos de una madre, simplemente quedara en escombros, al igual que todo tu entorno, forzando a los habitantes a migrar o a morir. Todo este caos ocurrió tanto en la famosa Primera como Segunda Guerra Mundial, épocas en donde lugares como Europa, Oceanía, eran muy normal los bombardeos. En Medio Oriente y Asia las masacres. En África, India y el sudeste asiático, masivas invasiones y destierros. Y al final de esta época las cosas no mejoraron, ni mucho menos mejoraron para los miembros de los bandos perdedores. Lugares como Alemania, Rumania, Bosnia, Palestina, Chechenia, Japón, Birmania y el Tíbet tuvieron sus consecuencias. Aquí te das cuenta que no existe un bando bueno contra un bando malo, sino victimarios contra víctimas. Número 4. Número 3. Para este puesto nos remontamos sola y exclusivamente a un solo lugar, ubicado en las caóticas costas desérticas del Perú del primer milenio después de Cristo. Un poderoso imperio gobernado por una antigua e inmisericordia deidad conocida como el Ay-Apaec, conocido como el degollador, obligaba a sus sacerdotes a sacrificar a infantes de no más de 5 años. Todo esto se usaba para contrarrestar el fenómeno del niño y de la niña. Sus nombres fueron tomados de esta barbarie. ¿Este acto funcionó? Pues no. Al menos de que no tuvieras más de 5 años, tu vida era un final instantáneo. Número 3. Número 2. Continuamos con una pequeña pero terrible época que no necesita presentación por sí sola, ya que es más bien que conocida. En el siglo XIV ocurrió la famosa peste negra, originaria de algún lugar desconocido entre Birmania y China. Se expandió violentamente en gran parte del viejo mundo. Caos, agonía, llantos y lamento era lo que te podías encontrar en las calles de todos los lugares de China, India, Asia Central,
Medio Oriente, norte de África y Europa entre el 1320 hasta el 1360. Cobraba las vidas de cualquiera que no tuviera los suficientes anticuerpos para soportar este virus. Aproximadamente 400 millones de personas perecieron. Solo el 30% de la población mundial pudo sobrevivir. Aún así, la peste negra no desapareció y comenzarían habituales pequeños brotes en los siglos posteriores. Número 2. Número 1. ¿Cómo te sentirías si todo lo que conoces, tus padres, tus hijos, tu familia, tus vecinos, tu comunidad, tu ciudad, toda la gente que has visto y con la que has llegado a convivir, de un día para otro fueran masacrados? Así se sintieron los habitantes del Mediterráneo oriental en el siglo XIII a.C., en lo que sería conocido como el colapso de la Edad de Bronce. Un grupo de personas de diferentes orígenes, conocidos como los pueblos del mar, arrasaron con todas las ciudades, las principales ciudades que podríamos haber encontrado en el Medio Oriente, incluyendo Egipto, Anatolia, Grecia y Mesopotamia. No solo estamos hablando de este lugar, sino que nos referimos a la parte más civilizada en aquel entonces, que ni siquiera a otra parte del mundo le llegaba en nivel de tecnología a los talones. Los hombres eran masacrados, las mujeres eran capturadas, los niños eran privados de su libertad y las mascotas y los animales de granja no corrieron con una suerte mejor. Los habitantes se tenían que acostumbrar a vivir como en tiempos mucho más antiguos, porque toda tecnología, arte y avance estaban perdidos. Todo el progreso que llegó a desarrollar la humanidad se perdió en un lapso de tan solo 100 años. Pasarían 5 siglos para que este lugar del mundo pudiera recuperarse y reconstruirse, aunque estamos conscientes de que todos los conocimientos previos jamás se recuperaron. Número 1. Si el video te ha gustado, dale like y suscríbete. Publico contenido cada vez que se me hinche un huevo. Les ha hablado Azur y les deseo que se coman mi polla porque no me parezco a Dross. Putos.